Bueno, vamos a ver las generalidades de el ingreso. Recordemos que lo que tiene que ver con el impuesto a la renta y complementarios está del artículo 5 al 364 del Estatuto Tributario. Y aquí tenemos unas fuentes libres, unos links de internet donde podemos consultarlos. Artículo primero. Origen de la obligación sustancial. La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto, y ella tiene por objeto el pago del tributo. O sea, nos indica que la obligación de pagar se origina al realizarse el hecho generador. Contribuyentes. Artículo segundo. Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial, de la obligación de pagar. Ellos son los contribuyentes, los que generan el hecho generador. Sujetos pasivos. Vamos a ver, en el artículo 10 nos indica qué es residencia fiscal en el caso de las personas naturales. Entonces, se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones. Entonces, vamos a ver rápidamente qué condiciones son esas. Artículo 9. Personas naturales. Artículo 12. Sociedades sometidas al impuesto. En ellas tenemos del artículo 13 al 21, las sociedades, y hay una muy especial a la que les invito a que le presten atención y la tengan presente, que es el artículo 19, que trata del régimen tributario especial, que son todas aquellas fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que se crean y que vemos mucho aquí en la región. Artículo 22 al 23 nos indica las que no son contribuyentes. Ingresos. ¿Cuáles son las características fiscales de los ingresos? Los ingresos A representan un flujo de entrada de recursos en forma ordinaria o bien extraordinaria. Lo vemos en el artículo 27 del Estatuto Tributario. Que se realicen o causen dentro del año o periodo gravable. El artículo 28 del Estatuto Tributario nos da a entender esto. Que sean susceptibles de producir un incremento en el patrimonio del beneficiario. Que se reciban en dinero o en especie. Lo tenemos en el artículo 29 del Estatuto Tributario. Que la ley no los trate como ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. O sea, que expresamente la ley indique que no van a ser parte de la base gravable para calcular el impuesto. Esos son los ingresos exentos o excluidos. Ingresos presuntos. Se presume que se ha percibido un incremento en el patrimonio, como por ejemplo el caso de los préstamos que hacen los dueños a la empresa. Lo vemos en el artículo 35 del Estatuto Tributario. Ahora vamos a ver rápidamente algunas características contables de los ingresos en cuanto a la normatividad NIF. Recordemos que NIF es Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales Colombia ya las tiene acogidas y son el reglamento que regula hoy día la parte contable y financiera de las organizaciones y de las personas. Entonces, así para hacer una síntesis general, las NIF se adoptaron mediante la Ley 1314 de 2009 y en ellas se definieron tres grupos principales de empresas en Colombia. El primer gran grupo son las grandes empresas y está reglamentado con el decreto 2784 de diciembre de 2012, las grandes organizaciones, las empresas grandes. El grupo 2, las medianas empresas, el decreto 3022 de diciembre de 2013. Y el grupo 3, pequeñas empresas, decreto 2706 de diciembre de 2012. Todos estos son decretos reglamentarios y recordemos que ustedes ya debieron haber visto
¿Qué clasifica o qué determina de acuerdo al número de empleados, de activos o de patrimonio que una empresa sea grande, mediana o pequeña empresa? Entonces no lo vamos a entrar en detalle en esa parte, en este tema. Los ingresos según las NIP. Según la NIP 0, marco conceptual que aplica para el grupo 1, 2 o 3, las NIP plenas del grupo 1 son las NIP base de todas las NIP, sino que en países como los nuestros, en países subdesarrollados, han adaptado para los grupos 2 y 3 unos extractos de la NIP base, la NIP principal, que son las NIP plenas del grupo 1, ¿sí? Porque en los países desarrollados como Europa, Estados Unidos, Rusia, esos países, una pequeña empresa es prácticamente algo más grande o igual que una grande empresa de acá, en Colombia. Entonces vemos en el párrafo 70, 70A y 74 al 77 la definición de ingreso. Vamos a verlos rápidamente. El grupo 1 en la NIP 18 incluye todo lo que son ingresos de las actividades ordinarias. La parte que define ingresos para el grupo 2 lo encontramos en la sección 2, principios generales, párrafo 2.23. El grupo 3 lo tenemos en el decreto reglamentario 2706, artículo 218A. Hecho generador del impuesto a la renta. El hecho generador es la realización, determina el periodo o año gravable en que entra a formar parte de la renta, en qué periodo, en qué momento se genera el ingreso, ya sea porque es el dinero que ingresa o un derecho que se obtiene. Entonces vamos a ver que hay dos tipos de sistemas para reconocer un ingreso. La regla general, que es por sistema de caja, el artículo 27 del Estatuto Tributario, aplica para las personas naturales, porque las personas naturales como tal realmente no llevan una contabilidad organizada. Ellas somos a la medida de que nos entra el ingreso en efectivo a nuestro bolsillo, a nuestras arcas, ¿sí? Ese es el sistema de caja. Se entiende realizado en el año en que se reciba efectivamente el pago en dinero o en especie, un dividendo, una enajenación de bienes. Es en el momento. Yo, por ejemplo, puedo tener derechos en una empresa, pero se liquidan este año y hasta el otro año me los entregan. Lo mismo, puedo hacer un negocio de vender un bien, un inmueble, lo vendo este año, pero en realidad el dinero me lo pueden estar entregando el otro año. Entonces ese es el sistema de caja, hasta que se reciba efectivamente el dinero o en especie. Sistema de causación, lo tenemos en el artículo 28 del Estatuto Tributario, aplica a las empresas. Los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación deben denunciar sus ingresos en el periodo o año gravable en que se causen. Entonces vamos a ver rápidamente el artículo 19 del Código de Comercio y el artículo 773 del Estatuto Tributario, a recordar la obligatoriedad de llevar contabilidad para las empresas, la persona jurídica. Recordemos que las empresas es una persona jurídica, que quiere decir que es una figura intangible que ha tomado vida en el derecho, en las reglas, para poder obrar, para poder acarrear derechos y obligaciones, para poder operar en la vida comercial. Clasificación de los ingresos. Los ingresos tienen varias clasificaciones. Si lo vemos desde el punto de vista de su origen, los tenemos de fuente nacional o de fuente extranjera. Según su regularidad, o sea, en el momento que se generan, ordinarios o extraordinarios. Según su forma, en dinero o en especie. Según sus efectos, son constitutivos de renta. Tenemos que hay ingresos ciertos y presuntos, o no constitutivos de renta. Sistema de depuración de la renta. La renta, el sistema de depuración lo encontramos resumido de una forma
muy técnica, muy especializada en el artículo 26 del Estatuto Tributario, y nos indica a los ingresos ordinarios y extraordinarios menos los costos menos las deducciones da origen a la renta o base gravable, a la renta líquida, a la base sobre la cual se va a aplicar la tarifa. Eso es lo que nos está dando a entender allí. Las ganancias ocasionales tienen un de depuración especial, y ellas se encuentran del artículo 299 al 3 de 17 del Estatuto Tributario. Las ganancias ocasionales son aquellos ingresos que no son algo eventual de las actividades ordinarias o extraordinarias, por ejemplo, una herencia, una rifa, ese tipo de una venta de un activo fijo. No es algo a lo que se dedica usualmente las empresas o las personas, es algo inesperado, algo ocasional. Y allá está, en estos artículos encontramos la forma detallada y especial en que se debe liquidar y generar la base gravable, determinar la base gravable y aplicarle la tarifa que le corresponde, que en el momento, o sea, por regla general está del 10%. Entonces es un beneficio entre pagar una tarifa del 33, 36, 20% que se aplica para personas o para empresas o personas, el 10% pues es una tarifa especial de beneficio.